de secretarios, que al presidente lo nombró de secretario. Y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Amigas, amigos de la República Dominicana y el mundo, buenas noches para todos. Directamente desde su canal del Sol, Canal 6, nos complacemos en presentarles Audiencia Preliminar, una producción de Colnier y Colnier International Music y Colnier International Law Firm, con el patrocinio exclusivo de PAC Worldwide Corporation, distribuidores exclusivos para la República Dominicana de los productos naturales Biochel, Ultra Prost y el Kick del Placer. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Omar. Buenas noches a todo el público que nos sintoniza, como ya es costumbre, en esta su sección de Audiencia Preliminar. Completamente en vivo de 8 a 9 de la noche en nuestro nuevo horario. Nos puede seguir por todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Audiencia Preliminar. Omar, buena noticia para la base del PRM. Tengo por ahí ya entendido que a partir de la próxima semana, José Ignacio Paliza, vía instrucción del presidente de la República, Luis Abinader, estará ubicando y nombrando a todos esos coordinadores y dirigentes que se entregaron en cuerpo y alma por este proceso electoral, que no solamente trabajaron, como decimos nosotros, de sol a sol, sino también que tienen vasta preparación para ponerse a disposición de cualquier institución en un área donde puedan desarrollar su talento. Enhorabuena, esperando que eso comience a cumplirse a cabalidad tal y cual lo han anunciado el día de hoy. El consultor jurídico ya encontró la solución a la carrera administrativa, parece, ¿no? ¿Cuál fue eso? Digo yo, porque tú dices que ya empiezan a nombrar la base completa del PRM. Entiendo yo que en los cuadros del PRM hay profesionales de alta gama, personas con maestría a nivel internacional y nacional, que entiendo yo que si será colocada la base, hay personas que aportaron a la campaña y que también con ese background sólido, pues entrarán en el sistema de la carrera administrativa, porque Proconsumidor no tiene persona ahora mismo designada, No está Céfalo. acéfala, pero creo que hay un pacto ahí con un acuerdo que van a poner a Eddie Alcántara en ese, ¿A Eddie Alcántara? sí, del Partido Reformista. Eso es lo que suena en los círculos sociales. Eddie Alcántara, así que los que trabajaron con Eddie Alcántara, ponerse en fila, porque Eddie Alcántara me imagino que llevará su equipo. No hay PRMistas ahí preparados, fortalecidos para ocupar la plaza. Sí, hay PRMistas preparados, pero acuérdate que en política lo primero con lo que trabaja el partido y la presidencia con los acuerdos. Cuando se establecen acuerdos hay que cumplirlos, porque luego en las próximas elecciones pues se necesitará de ese apoyo de esos partidos políticos y son reservas que se hacen y se firman pactos. ¿Y los supervisores políticos, los presidentes de zona, los delegados entonces? Bueno, ya yo conozco uno que se va para el campo a sembrar yuca, me dijo, y plátano, porque hizo muchos planes y asumió muchos compromisos y parece ser que perdió las esperanzas. Hay uno necesario en lo Alcarrizo. El que conoce a ese coordinador político, pues eso me lo comentó a mí, salvo que el presidente lo sorprenda y le den un nombramiento, pues me imagino que dejará el campo y volverá a la ciudad, pero dice que mientras tanto debe solucionar con su familia y dedicarse a la agricultura. ¿Y qué pasaría si la agricultura y el campo les rinde esos beneficios proyectados? No vuelven más y hay que crear un nuevo liderazgo en esa zona. Eso es una persona terminada, una persona que hizo esfuerzo fuera de lo común en un área que podríamos considerarlo que es una zona apache. Y contra viento y marea, todo el que trabajó con él pensaba que a esta altura de juego iba a tener una designación, pero parece ser que por los compromisos que hay, ahí lo van a poner, aunque sea en el último año, tienen que ponerlo, porque creo que una persona del calibre de ese coordinador político
aparece a diario. Y creo que de la base tendrán que poner mucha gente, porque no es tanto problema nombrar a personas en posiciones que no requiere de mucho conocimiento ni de mucha maestría para desempeñar función. Quiere decir que habrán vacantes, posiciones entre 30, 40, 50 y 60 mil pesos. Y habrá muchos dirigentes zonales porque tendrán acceso al gobierno. Ese es cómo se vislumbran las cosas hasta el momento. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Sigue el proceso de vacunación, por cierto, Omar, en su segundo día ya de vacunación. Vi inclusive al doctor Cruz Jiminián dar el paso al frente y ponerse su vacuna, como ya dando esa señal de que todo el mundo debe dar el paso. Cruz Jiminián, que estuvo al borde de la muerte, yo creo que es uno de los pocos, si no el único, que luego de estar en una condición como la que él estuvo, entubado y prácticamente al borde, pues vino hacia la vida nuevamente. Y pese a tener esos anticuerpos desarrollados, fue el primero en ponerse su vacuna. Inició también la clínica Cruz Jiminián con su personal médico, pues a vacunar mientras llegan las otras dosis. Que por cierto, no, yo sé si tú escuchaste, la vicepresidenta Raquel Peña anunció en su red social Twitter que es presidenta del Gabinete de Salud también. Sí. Sí. Que la India donó 30.000 vacunas a la República Dominicana contra el COVID. La India donó 30.000 vacunas. Pero ¿y nosotros? Agradeció al primer ministro. Lo que yo no entiendo es que en la India hay 1.700.000 sin vacunar y están donando. No, porque siempre, porque 30.000 no es nada. Eso. Pero tienen 1.700.000 sin vacunar, entonces. Bueno, pero tú das 30 porque eso es parte del proceso. Pero que no están internacional. vacunando en la India. ¿Que los indios no lo están vacunando? No, entonces, es un ejercicio muy solidario, eso es lo que quiero recalcar. O sea, que la India ponga a disposición Pero a ver, para la República a ver Dominicana y allá no. si yo me aclaro un poquito. El gobierno compró 10 millones de vacunas. Sí, de AstraZeneca, 10 millones. Pero esas tienen fecha de llegada o no se sabe o en qué lugar. No hay contrato y se pagó un avance, no hay fecha de llegada. Mientras tanto, recibimos 7.000 China, 10.000 de la India, 30.000 que vienen en camino, una cuanta cosita adelante. De regalo. Sí, son donaciones. Bueno, Son esfuerzos mira, por sobrenaturales. algo hay que empezar. Por algo hay que empezar. El presidente Luis Abinader ha mostrado mucha preocupación por el pueblo dominicano y con el tema de la pandemia, definitivamente tenemos que destacar su posición con el tema de la pandemia y con el tema del turismo. Ha sido donde el presidente se ha concentrado más y tenemos que apoyarlo. De todas maneras, como hay personas receptivas a no ponerse la vacuna, pues entonces que vengan llegando de 20 y 30 y que se la pongan los que creen en eso adelante. Y así nos vamos refrescando en lo que aparecen los 10 millones de vacunas. Están vacunando creo que 1.000 personas al día, es la programación, 1.000 diarios, Sí, pero de 1.000 diarios para llegar a 10 millones, ¿en qué tiempo terminó? en 19 años. ¿En cuánto? En 19 Bueno, ya en años. 19 años se muere todo el que se iba a morir y ya el problema está resuelto. Yo no creo que la cosa... Bueno, de 1.000 en 1.000 son 7.000 días, en 365 son 19 años. Bueno, que vengan meses de 90 días y que se vacunen todos los que tengan credibilidad. Yo, por mi parte, yo serviría de prueba ahí. Si a mí me llaman para contribuir y enseñarle a la gente que no se puede tener miedo a esto, yo serviría de modelo. Aquí mismo, en audiencia preliminar. Pero Pues, están iniciando con los médicos y con los funcionarios. ¿Tú eres médico? no, yo no soy médico Funcionario. ni funcionario. Esto lo que quiere decir que a mí no me vacunen. ¿Qué edad tienes? O tengo 62. En la segunda fase le toca. Bueno, de todas Cuando maneras, lleguen las otras. cuando lleguen los 10 millones, de todas maneras, creo que vamos bien. Creo que vamos bien en ese sentido. Fíjate, presidente Luis Abinader. ¿Tú sabes lo que dice el presidente Luis Abinader? Una caja de sorpresa. ¿Qué dice? Yo cada día vivo más orgulloso de mi presidente. Tiene muy buenas intenciones. Sí,
las intenciones son buenas del presidente. Sí. Y el deseo de transformación social y cambio del presidente son dignos de admiración. Es lamentable la situación en la que recibe el país en medio de una pandemia, Sí, pero con una situación del turismo crítico. Pero tiene chance Luis Abinader de no solamente tratar de hacerlo bien en estos 4 años, sino la Constitución le da el derecho a reelegirse Okay. por 8 años, 2 periodos, ¿Qué te sorprende de y Luis nunca Abinader? más. Luis Abinader da primer Picasso de Distrito Piantini, impulsa el turismo de negocio. Sectores más vibrantes de Santo Domingo, facilitando de igual manera que los visitantes puedan explorar e interactuar con el vecindario y su entorno. Creando una edificación de uso mixto espectacular, donde la ciudad forma parte del proyecto y tiene un gran atrio central que se conjuga con la ciudad, creando un espacio público único. En nuestro proyecto hemos logrado la integración perfecta de lo que es el hotel, negocios, gastronomía y unidades con servicios para estadías de mediano plazo. El amplio proyecto será construido en el sector de Piantini del Distrito Nacional y espera su apertura y funcionamiento para el año 2024. El primer mandatario reiteró además el apoyo a los inversionistas extranjeros y nacionales, asegurando que este es el mejor momento para invertir en suelo dominicano. Hasta aquí la información, retorno contigo. Fíjate, Distrito Piantini, el turismo a nivel del distrito, en todos los países del mundo ha sido funcional. En España, cada esquina que usted vaya a un hotel, porque se convierte la ciudad en un centro de negocio. Y nosotros tenemos la ciudad primada de América, Santo Domingo, sería un escándalo. Y aquí se ha llenado de hoteles en cada esquina. Usted va a la Churchill, va a encontrar 2 o 3 hoteles diferentes dentro del distrito. Entonces el turismo no solamente va a ser en Bávaro, en Barahona, en Puerto Plata, no. Empezamos a traer el turismo al distrito y esto lo comienza Luis Abinader a fortalecer. Entonces esto hay que celebrarlo. Miren, muchas personas dicen que Luis Abinader todos los días sale con David Collado, diario. Y muchas personas dicen, bueno, pero Luis está fortaleciendo a David, y David, conocido como el emprendedor, podría ser un sustituto político y hacerle sombra a Luis Abinader. Pues nuestro presidente es un hombre tan desprendido que primero está el progreso del país. Y si mañana David viene en la preferencia del electorado, pues que venga. Pero mientras tanto vamos a echar el país hacia adelante. Y eso hay que felicitarlo al presidente. En el día de hoy, señores, nosotros tenemos un invitado súper especial y ustedes van a tener la oportunidad de conocerlo. Es un hombre que nace en Moca, pero se desarrolla en Santiago de los Caballeros. Para todo el mundo es un cibaeño nacido y criado en la ciudad de Santiago. Sin embargo, nació en Moca, se estableció en Santiago y terminó en el Distrito Nacional. Y hablo de Ulises Rodríguez, director de Proindustria. Hoy tendremos la oportunidad de conocer, de tratar, de compartir con Ulises Rodríguez. Eso es algo que es el toque de queda ahora mismo. Todo el mundo está detrás de su televisor porque quieren ver a este señor. Le voy a dar un avance de quién es Ulises Rodríguez. Diputado 3 veces, presidente del partido PRD, hoy PRM, del año 2005 al 2015. Presidente regional. Presidente regional en Santiago. Bueno, cuando hablamos de Santiago, no me ponga Santiago como una cosa chiquita. No, regional, porque no es de una circunscripción, para que veas el alcance que tenía y el liderazgo político, todo lo contrario. Acuérdate que todo lo que tenemos nosotros aquí lo tiene Santiago. Y varias cosas más que aquí no tenemos. Bueno, Santiago está lleno de cosas hermosas, mujeres muy bonitas, inteligentes, trabajadoras. Seguimos. Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad de importancia, y parece ser que empiezan los políticos. Mira, si tú te pones a analizar la política. Te faltó lo más importante. ¿Qué? Campeón actual y del Caribe. Las Águilas empataron con el Licey. No,
Cuidado, si no menciona los pelos. Y te voy a decir algo, tú que eres escogidista, nunca se te ocurra ir a Santiago a un juego de béisbol entre Santiago y el Escogido. Yo lo viví aquí, eso me marcó. ¿Tú sabes por qué? No porque te hagan daño los cibaeños, lo que pasa es que son divertidos. Entonces cuando tú estás abajo, no hay quien soporte un cibaeño allá en su territorio con esas águilas volando alto. Y tampoco se te amargan porque estén abajo. Ellos dicen que hasta que no se hace el último out, el juego no se acaba. No he visto un fanático con más emotividad que el fanático cibaeño. Entonces, nosotros tenemos a Ulises Rodríguez, que estará con nosotros aquí. Y vamos a conversar con él y ustedes van a conocer a este señor. A mí personalmente me impresionó Ulises Rodríguez. ¿Supiste lo último de Fernando Tatis Jr.? Hablando de pelota. 300 y pico de millones de dólares. 340, dice que lo engañaron. Alex Rodríguez fue un escándalo y le dieron 275 ahora. Pero fueron 10 años, pero que lo engañaron, ni que por 14. Pero está asegurado. ¿Por 14 millones? Por 14 años, los 340. No, pero él empieza a producir bien los primeros 6 o 7 años. De 40 millones por año. 35 y 40 los primeros años. ¿Y qué va a hacer ese muchacho con tanto dinero? Ojalá sea un buen ciudadano y empiece. Me dicen que es muy buen ser humano. Sí. Es una persona muy recta. Además, le fascina la salsa y la bachata. Es alegre. Es ibaeño. Es del este. 22 años. Sí. 22 años, 340 millones. Bueno, señor, los dominicanos se han dado grandes. Pero grande es este dirigente político y servidor público, Ulises Rodríguez. Usted va a tener oportunidad de compartir con él en breve. Oscar, por otro lado, partidos pelearán en el Tribunal Superior Administrativo repartición de fondos. Unos 22 partidos políticos se preparan para proceder legalmente contra la Junta Central Electoral luego de que ésta rechazara un recurso de reconsideración sobre el orden de la boleta y por ende la repartición de los recursos que entrega el Estado a los partidos. Caroline Cueva nos tiene los detalles. Buenas tardes, así es. Los partidos políticos que tras una resolución de la Junta y su posterior ratificación quedaron relegados a minoritarios, preparan ahora su contragolpe. Esas organizaciones que habían solicitado a la Junta reconsiderar su decisión, como son la Fuerza del Pueblo, PRD, PRCC y otros agrupados en el Foro Permanente de Partidos Políticos, elevarán instancia ahora ante el Tribunal Superior Administrativo. Para eso la Fuerza del Pueblo, como organización civilizada, si tiene que acudir también a los tribunales, y lo va a hacer en este caso, pues lógicamente lo haremos, sin ningún reparo. Solo por una cuestión elemental. En tiempos anteriores, las decisiones se tomaban bajo el criterio de lo que decidiera un juez. Hoy en día hay normas constitucionales que establecen principios constitucionales a los cuales los jueces y todos estamos obligados. Advierten sobre los peligros de concentrar el 80% de los recursos económicos en solo 2 partidos y reiteran la posición de la Junta es ilegítima, según consideran. Es porque estamos viendo cómo de manera temprana el gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, a través y mediante la Junta Central Electoral, están tratando de montar y de organizar el proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader. Se prestan a una carrera que comenzó hace muchos años, motivada por distintos intereses, y es la imposición del bipartidismo en el país, como intentan hacerlo en muchas partes de América. Intentan imponer el bipartidismo y lo que han hecho ellos es sencillamente prestarse a ese manejo.
La Junta emitió 2 resoluciones este miércoles con las que ratifica a los partidos Revolucionario Moderno y de la Liberación Dominicana como mayoritarios, ocupando las casillas 1 y 2 respectivamente en la boleta, mientras que el resto no logró entrar a ese renglón y habrá que esperar ahora qué decidirán otras instancias como el Tribunal Superior Administrativo. Es toda la información. Bueno, al Tribunal Superior Administrativo a reclamar su fondo, porque tú sabes que es un palo acechado eso, que le quiten a la fuerza del pueblo, le están quitando fuerza. Señores, miren, vamos a pasar a una pausa comercial y en breve regresamos, pero regresamos con Ulises Rodríguez, director de Pro Industria. No se despegue de su televisor, que en breve tendremos a Ulises Rodríguez. Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario, y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Que comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Porque una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario, y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Que comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Nos encontramos en Pro Industria con su director Ulises Rodríguez, un político profesional con una trayectoria respaldada por el conocimiento, la experiencia, pero sobre todo esa formación académica y política. Gracias, Ulises, por la oportunidad y por recibirnos aquí en Pro Industria. Muy bien, gracias a ustedes por estar aquí e interesarse en venir y conocer lo que se hace en Pro Industria. Estamos a su orden. Gracias. Ulises, bienvenido a Audiencia Preliminar. Los amigos televidentes quisieran saber quién es Ulises Rodríguez y su trayectoria política. Bien, importante en esta primera participación en Audiencia Preliminar, ¿verdad? Un programa importante que trata temas igualmente de interés. Y en cuanto a lo que respecta a mí, estoy aquí en Pro Industria como director general, pero realmente me inicié hace muchos años en política. Desde joven participé en movimientos juveniles, universitarios, y siempre convencido de que nuestro país podía mejorar. Eran a principios de los 90, donde soplaban esos aires de cambio, y luchamos por eso, para que nuestro país cambiara y mejorara. Pero a través de los años participé con Peña Gómez y Fernando Álvarez Bogar en el Gran Acuerdo de Santo Domingo. Después de eso también en las campañas 94, 96, 98, 2000, en la parte interna trabajé con Milagros Ortiz Bosch y luego con el presidente Mejía como candidato presidencial y como presidente de la República, con el que trabajé también en la Oficina de Información y Prensa de la Presidencia. También después de ahí, pues tomé una decisión, que fue la de aspirar. Nunca pensé que iba a aspirar a una posición, porque mi participación en principio en política tuvo que ver con esa ola de cambio
que se necesitaba a principios de los 90, como le decía al inicio de la entrevista. Pero surgió esa inquietud, 2002, y me presenté como diputado, salí electo diputado en el primer intento, gané la convención, gané las elecciones por amplio margen, y de inmediato pues se me presentó la oportunidad de presentarme como presidente provincial en Santiago, aunque estaba muy joven, pero también gané la posición y así pues fui diputado de nuevo por 2 periodos y un tercer periodo, 16 hasta el 20, hasta agosto pasado, cuando fui designado aquí como director general de Proindustria. Muchas inquietudes, siempre creo, hemos luchado por el cambio, pensando que nuestro país tiene que cambiar y que tiene que mejorar también. Ese es el norte que nos ha movido a nosotros y a mí particularmente a participar en política. Por asunto de tiempo no te digo todo, pero vengo también de participar en la parte privada. Estuve vinculado al turismo con éxito en negocios en Sosúa, Cabarete, Puerto Plata, en los tiempos de oro del turismo de esa zona. He sido emprendedor también, negocios, compañías de construcción y otros proyectos, y satisfecho siempre porque hemos logrado éxito en los proyectos que hemos desarrollado, pero desde hace mucho tiempo decidimos sacrificar muchas cosas de lo privado, sacrificio familiar, personal, patrimonio, para dedicarnos tiempo completo a la vida pública y a la política. En ese mismo orden, Ulises, diputado en varios periodos. 3 veces. Santiago. Sí, 3 veces. Circunscripción 3. Sí, la 3. Durante todo ese proceso, Ulises, ¿cuáles fueron los aportes que pudiste someter al Congreso Nacional para mejoría de alguna forma u otra, para una circunscripción, para un país, para un sector? Sí, es una buena pregunta, porque la gente siempre trata eso. Los candidatos, también a diputados, a senadores, hablan de sus planes de ir al Congreso. En consulta con amigos que tuvieron que ver y han tenido que ver mucho conmigo, con mi formación política, que legisladores de experiencia, estuve siempre muy claro de cuál es la función de un legislador. Y un legislador está para representar, para legislar y para fiscalizar. Y yo me concentré en eso. Por eso, si ustedes observan mi trayectoria, van a ver que yo hago denuncias importantes. Por ejemplo, el caso de los tucanos. Quien denunció el caso responsablemente fui yo como legislador, como representante de Santiago, y ya ante el Congreso Nacional, como legislador nacional, yo denuncié la compra porque entendí que era exagerada, también porque entendí que era innecesaria y que el problema no estaba en la compra de los aviones, sino era un asunto de la estructura que hay en el país. Problemas en la parte militar, en cuanto a la vigilancia, ¿verdad? El seguimiento, la persecución al narcotráfico, problemas en lo que tenía que ver con los funcionarios, en las compras y las contrataciones, corrupción. Entonces decía que eso no iba a resolver el problema, al contrario, eso iba a ser un foco de corrupción, y así fue. Pero así denuncié la zona franca, o más bien di la voz de alerta cuando comenzó la debacle en el 2005-2006. Dije de manera clara y precisa y cronológica cómo iba el sistema, cómo se desplomaba en aquel momento y lo que había que hacer, y le advertimos al gobierno de turno. Así como hoy le puedo decir que somos portavoces de una gran recuperación extraordinaria del sector, con datos y con informes, porque así son las cosas en el Estado. Me tocó en ese momento pues hacer denuncias como esa. Es decir, fue un legislador que fijaba posición, el presupuesto de la nación. Me tocaba, por ejemplo, decir siempre si era un presupuesto enfocado en la necesidad de desarrollo del país y de mi provincia que yo representaba en ese momento, Santiago, o si simplemente era un instrumento electorero, como fue, para usar el presupuesto nacional en campañas electorales. Y lo dije muchas veces, me tocó en el Congreso tratar, decía que el presupuesto no podía ser otra cosa que no fuera un instrumento de desarrollo, como está en la ley y en la Constitución, y no ser un instrumento, ¿verdad?, electorero en una campaña
política para servir a los intereses de un partido, en este caso de gobierno, de turno, parte de la cultura atrasada, el atraso político que tenemos como nación. Entonces, así me desarrollé con iniciativas legislativas, código de ética del legislador, trabajé muchos años como presidente de la Comisión de Industria y Comercio, con proyectos que se conocen recientemente importantes, sacando leyes como la ley que controla el comercio ilícito, que está pendiente en este momento de emitir la resolución porque es de reciente aprobación. Fue de los últimos proyectos que trabajamos. O sea, nuestra comisión, 4 años como presidente de la Comisión de Industria y Comercio en la Cámara, nos llevó a sacar muchos proyectos de interés de la nación, a que la comisión se trabajara con dinamismo y de manera eficiente. Podríamos citar muchísimas cosas, pero en ese espacio, ¿verdad? En esos asuntos nos hemos desenvuelto y como congresista pues, enfocado en lo que es la representación. De la representación sale la legislación y sale luego la fiscalización. Esa comisión, usted tuvo participación con la ley 2801, de incentivo industrial, me parece. Incentivo fronterizo, desde el principio, porque la ley la aprobamos en mi primer periodo y yo la defendí y la puedo defender, aunque estoy consciente de que la ley necesita ciertas adecuaciones y eso es lo que ha aprobado el Congreso recientemente. Por eso ha sido tan duro, tan difícil, porque hay intereses de empresarios fuera de la capital, de empresarios que están en la zona fronteriza, los legisladores y la gente que vive en la población que reside allí, defiende su ley por los incentivos para que genere los empleos y a través de esos empleos pues mantener la economía viva y evitar con ello la despoblación de la zona fronteriza. Ulises Rodríguez, oriundo de Santiago de los Caballeros o viene de otra ciudad. Nací en Moca, me crié en Santiago y me desarrollé en Santiago, en Puerto Plata, en Santo Domingo, porque ya tengo 20 años también trabajando acá, es decir que ya desde que salí congresista, casi 20 años trabajando, 19 años. Una pregunta muy particular, el año 2019, Ulises de Santiago tiene una propuesta como senador de Santiago, con una popularidad en las encuestas de un 68%. ¿Qué hace cambiar a Ulises y optar por la alcaldía de Santiago y no por la senaduría de Santiago? Lo primero es que en ese momento aspiré a la senaduría de Santiago en el entendido de que ya yo llevaba una carrera política legislativa en el Congreso y que había aprendido lo suficiente en la Cámara de Diputados como para ya ir al Senado. Y sabiendo ya, con mi experiencia de legislador, que el senador es un voto, el senador, en comparación con el diputado, tiene más poder en el hemiciclo, en la Cámara a la que pertenece. Entonces, entendí que podía hacer mucho más por la ciudad. Pero viendo ya que estaba listo, preparado, ¿verdad? Maduro para ser representante de la ciudad, pero en un momento dado, pues yo me debo a un partido y a una línea política, al presidente, a mi partido, al presidente Luis Abinader, y se dio una coyuntura donde teníamos que dejar espacio para las fuerzas aliadas, y teníamos un gran aliado, un hombre de mucho respeto, respetado por nosotros y bien valorado, como es Eduardo Estrella, y nosotros pues en ese momento cedimos nuestro espacio para que el partido pudiera hacer las alianzas y sobre todo el presidente, porque estábamos convencidos de que el objetivo fundamental era el cambio de gobierno con el Congreso y con los ayuntamientos, pero si no teníamos el cambio en la presidencia, lo otro pasaba a un segundo plano, no se iban a lograr los objetivos. Entonces ahí, para fortalecer esa política, como les decía, de concertación y sumar aliados, pues se dio ese proceso y facilitamos la plaza, el espacio, sin problema. Claro, digo sin problema, tuve que reunirme con los equipos, explicarle a la gente, pues ya la gente se había encariñado con eso, que fue un trabajo que me dio preparar a la gente para esa posición. Y era un triunfo fácil en Santiago, una encuesta de un 68%. Sí, la valoración era
alta, la más alta. Un poquito traumático esa transición. Fue, en el momento lo fue. No voy a decir que no, pero estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo. En esa transición, Ulises, optas entonces por ir como alcalde. Como diputado. En ese momento. Porque en ese momento yo no tenía aspiraciones a la alcaldía. Lo más traumático fue, después de varios periodos de diputado, legislador, alta valoración, casi siempre teniendo la mayor votación de mi partido hasta ese momento. Entonces, ir de senador, volver a diputado, ahí fue el tema donde tuve que explicarle a la gente, a la familia, a los amigos y todos, los seguidores. Pero después de acomodarme de nuevo como diputado, entonces viene la propuesta de la alcaldía que me hace el partido. Me dice de la necesidad de presentar los mejores cuadros en todo el país y que en el caso de Santiago que ponderáramos la candidatura. Pero yo sabía, porque esa propuesta, 3 importantes figuras del partido me la hicieron. En su momento el presidente del partido, José Ignacio Paliza, el presidente Mejía, también, Hipólito Mejía, y claro, también lo discutí con el presidente de la República, Luis Abinader, y como le decía a ustedes, yo soy un cuadro político disciplinado, me debo al partido, y en ese momento pues asumimos la candidatura, que nos duró aproximadamente unos 45 a 48 días. O sea, la gente me dice muchas veces, pero bueno, si aparte de los 3 meses que tuviste, si tú te hubieran dado, aunque sea 1 mes o 2 meses más, digo, no, fueron de 45 a 48 días, la campaña no duró más. Nos lo informaron en diciembre, arrancamos ahí a finales de noviembre, pero comenzamos a darlo a conocer en diciembre, y la campaña se inició en enero, después de Reyes, porque en diciembre no se hace campaña, esos días de Navidad no hay forma, y entonces de ahí salimos y las elecciones eran en febrero, y luego 3 semanas con el fallo de las elecciones, después del intento fallido de febrero, usando el voto automatizado, donde estábamos ganando las elecciones, porque estaba votando Santiago en masa. Ya en el mes de marzo votó pocas personas por el tema del coronavirus, una campaña que se hizo desde el gobierno, que se hizo en Santiago, creó pánico en la población, y la gente votó. En Santiago los votos válidos fueron de un 25% de la matrícula de los inscritos en el padrón de la Junta. Ustedes saben lo que eso significa, que el alcalde salió con 12 puntos y algo por ciento de la matrícula de los inscritos en el padrón, por lo tanto fue algo pírrico, o sea, legal pero no legítimo. Ulises Rodríguez, su desempeño político se concentró en Santiago de los Caballeros. Surge un nombramiento para Santo Domingo en Proindustria. Así es. Me imagino que los compromisos políticos adquiridos con todas las personas que apostaron a Ulises Rodríguez en Santiago, ¿cómo se ha desempeñado Ulises Rodríguez con esos compromisos, viniendo a Santo Domingo y dejando todas estas personas que le han dado seguimiento en Santiago? Bien, ese es el reto, todavía es un reto para mí, es un desafío del día a día, de ser un cuadro político responsable, dar la cara a toda esa gente que nos ha seguido siempre y los que luego se agregaron, porque el trabajo crece y con ello también los compromisos, pero al mismo tiempo ser eficiente como servidor público, poner en alto el nombre de Proindustria, y de eso se trata, en eso estamos. Pero sí estamos comunicados con la gente, el trabajo es arduo, intenso, más que un gobierno que recién se inicia, y ustedes saben lo que involucra una campaña electoral, sobre todo en el caso mío, que vengo de la de diputado, con una pre-campaña a senador, una candidatura a alcalde, y ser director de campaña de las elecciones pasadas, en cuanto al presidente de la República se refiere, es decir, coordinador de la campaña del proyecto presidencial de Luis Abinader en ese momento. Entonces, sí, eso lleva a que tenga que comunicarme mucho en el día a día y tener que ser lo suficientemente ágil o hábil
tener la habilidad de poder discernir y manejar las cosas, porque es mucho, el compromiso es grande. Pero estamos avanzando de manera satisfactoria y los indicadores dicen que vamos cumpliendo de manera, podríamos decir, que dejemos satisfechos a las personas que nos han seguido en las funciones públicas y también con la ubicación de mucha gente que trabajó por el cambio y que quiere ser parte del cambio. Tenemos una tarea pendiente y estamos trabajando en ello para completarla. Hoy en día, director de Proindustria, ¿cómo encuentra Ulises Rodríguez la institución y cuáles son esos grandes retos en lo adelante? Bueno, encontramos a Proindustria rezagada. La institución aquí vimos que no se hacían muchas cosas, no como lo mecánico, lo del día a día. Pero ese rol que tiene Proindustria, de acuerdo al mandato que le da la ley, de ser el centro de desarrollo y competitividad industrial, manejar los parques de zona franca de Proindustria, 21 parques, entre ellos unos 17 operando. Eso, parques abandonados, descuidados, destruidos totalmente. Bueno, pues lo encontramos así, como ya le estoy diciendo, y rápidamente iniciamos un proceso de remozamiento de los parques, de reparación de naves, habilitándolos, porque nos dimos cuenta, como le dije al principio de la entrevista, de que así como en el 2005, 6, 7, 8 tuvimos la debacle de la zona franca, sobre todo la parte textil, que era la principal, por eso afectó tanto al sector, hoy estamos en un renacer. Le toca al gobierno actual crear las condiciones, y eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo las instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader. En 2005, Ulises Rodríguez, nombrado presidente del Partido Revolucionario, del PRD en Santiago de los Caballeros, hoy PRL, y hasta el 2015, es decir, que tuve renuncié en el 15. 10 años de experiencia partidaria. Sí, sí. Viendo la situación reinante actual del Partido Revolucionario Moderno con su base, ¿cuál sería el consejo que usted podría dar, sabiendo como presidente cómo se maneja un partido a la situación actual? Sí. Que tenemos problemas de la empleomanía con la base o la dirigencia del partido que la compone unos 45.000. Importante pregunta, porque tú lo haces porque sabes que cuando una persona dirige tanto tiempo un partido, pues se acerca mucho a la base y conoce la parte interna. Y sí, yo estaba preocupado como todos, pero ahora estoy más tranquilo porque se están dando pasos. Todavía hay una preocupación pendiente ya a menor escala, porque es parte del compromiso, pero el método es sencillo, es trabajar a través de lo que es el partido y lo que es lo que fueron los coordinadores de campaña, ubicar las posiciones en el gobierno y de acuerdo al perfil ir ubicando, porque hay espacio para todos. Hay espacio para preservar lo que es la ley de carrera administrativa, hay espacio para técnicos y hay espacio para los cuadros políticos también que deben de participar. Creo que la participación del gobierno debe tener una parte de lo que es el voluntariado, ¿verdad? Lo que es el servicio a favor del Estado también, es decir, que tiene que tener una vocación de servicio, porque trabajamos para que el país cambiara, no trabajamos solo por empleo. Empleo por un lado, sí, pero vamos a trabajar para que el gobierno se fortalezca, se generen más empleo, para que la economía crezca y sobre todo que tengamos más oportunidades. En lo que respecta al partido y a la participación del gobierno, hay un plan, hay un programa diseñado en ese sentido para que la gente, dependiendo, repito, de sus habilidades, de su capacitación, de su formación, puedan ocupar funciones en el gobierno del cambio que encabeza Luis Abinader. Excelente. A mí es lo que me preocupa, Ulises, y una preocupación diría yo que inclusive a nivel nacional. La industria de alguna forma u otra ha sufrido grandes transformaciones, se ha diversificado y de alguna forma u otra la tendencia en los últimos años es que la manufactura local haya descendido, precisamente por la diversificación. Anteriormente teníamos un 50-55% de producción que era textil, hoy en día hay otros insumos, productos médicos y demás,
pero la tendencia y la preocupación de muchos sectores con la manufactura local, que viene de forma descendente en los últimos años. Sí, ¿De qué forma Proindustria visualiza eso? Bueno, tienen que entender que antes una empresa, ¿verdad?, empleaba hace 20 años atrás, o 25, 500 personas, pero el proceso de industrialización, mecanización, la parte de la misma competitividad, la innovación, usando tecnología, ya eso lleva a que se reduzca el personal. Eso hay que también tomarlo en cuenta. Parques que tenían 25 parques, vamos a decir 2 parques o 3 que tenían 25.000, o un parque que tenía 10.000 personas, hoy te puede emplear 5.000 y está lleno. Y tú dices, pero ¿y cómo es posible? Teníamos 10.000 y ahora tenemos 5.000 y el parque está lleno. Antes, cuando estaba lleno, tenía 10 y ahora, entonces, bueno, se debe a eso que tú señalas. Sin embargo, nosotros estamos en un proceso de construir nuevas naves, eso en los parques de Zona Franca, que también se aplica fuera de los parques. Pero en el caso de los parques, construir nuevas naves y así nosotros pues suplir la demanda porque es creciente. También hay más empresas, hay nuevas empresas. Antes teníamos la textilera, pero ahora mismo no. Ahora mismo tenemos la de dispositivos médicos o desechos de lo que usan materiales gastables de hospitales, como le llaman. Tenemos de joyería, tenemos una franca de alcoholes, que exportan alcohol, tenemos una franca de calzado, aunque estaban antes. Tenemos una franca que hacen uniformes, una franca que hacen comestibles, como la fábrica Pirulín, que está en uno de los parques nuestros. Tenemos otras agrícolas diversas, 10 o 12 o 15 áreas vinculadas a la parte agrícola. Pero sí, cuando tú le preguntas a la gente, lo que tenían, todas las empresas que se instalan ahora, te hablan de la mitad más o menos de los empleos, pero tenemos el doble o el triple, o a veces 4, 5, 6, 7, 8 veces más empresas que las que habían antes. Es decir, que ahí hay una compensación y eso mismo ocurre fuera de los parques de Zona Franca. Pero estamos en un momento de crecimiento, sí te lo digo, de crecimiento. Estamos sorprendidos con la cantidad de empresas y de instituciones de industrias que están aquí emitiendo o enviándonos comunicaciones, solicitando espacio en nuestros parques. No tenemos hoy en día la capacidad de responderle a ellos, dándole los espacios, por eso estamos construyendo más naves industriales para que se sigan generando empleo, divisa, y con ello eso impacte en la economía. Bueno, queremos agradecer la oportunidad que nos ha dado esta entrevista. El tiempo de televisión es corto. Sabemos que usted lo une un sinnúmero de compromisos a nivel nacional. Antes de despedir el programa, quisiera saber si usted tiene una palabra de aliento a esa base del PRM, ya que el presidente Luis Abinader anunció y autorizó al presidente del partido para lograr ubicar a todas esas personas que están esperando. Bueno, decirle que, como tú lo señalas, es una iniciativa del presidente de la República, de que todas las personas que participaron en la campaña electoral y que puedan aportar y que quieran aportar y trabajaron por el cambio, pues tienen que ser parte del cambio. Y hay que trabajar en ese sentido. Él lo está haciendo, ha dado instrucciones para que se cumpla con eso y que poco a poco vamos a ir integrando a todas aquellas personas que de una u otra manera forman parte de esa estructura. Recordarle que uno de los inconvenientes que hemos tenido es que al darse las elecciones en medio de un estado de emergencia, igual no hubo transición. Al trabajar sin transición, todos los funcionarios, bueno, todos, incluyendo nosotros, asumimos el cargo sin esos 3 meses que son los que se dan para recibir la institución, evaluar y verlo todo. Y eso ha sido el principal inconveniente, esos 3 meses que perdimos, hicieron falta y nos han hecho falta, pero ya el ritmo se ha tomado, el presidente tomó el toro por los cuernos y se está tomando carta en el asunto y se le va a dar respuesta. Así es que sean comprensivos, pero que no le estoy diciendo que se duerman, sino que llamen, que nos llamen, que le dé seguimiento a su coordinadora, a su presidente, por los canales correspondientes. Pero no hay que usar los medios para usar pancartas y esas cosas.
Eso es una mala práctica y considero que eso tampoco se ve bien. Es decir, que canalicen las cosas por la vía correspondiente. Bueno, agradecer al director de Proindustria, Ulises Rodríguez, por la oportunidad, por dentro de su apretada agenda, pues disponer de este tiempo para compartir con cada uno de nuestros televidentes en audiencia preliminar. Gracias, Ulises. Gracias a ustedes. Secretario, y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Que comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Bueno, ya ustedes pudieron ver la entrevista con Ulises Rodríguez, director de Proindustria, un verdadero servidor público, Oscar. Ulises Rodríguez, abogado, ingeniero, político y servidor público. Eso es así, Omar. Interesante entrevista. Nuevamente la oportunidad que nos brinda audiencia preliminar de poder en el despacho de él, pues poder compartir un poco y que el público sepa no solamente un poco más de Ulises Rodríguez en su formación profesional y política, sino también en su rol como funcionario frente a Proindustria como director. Allí, en medio de una pandemia, asume una institución con una situación bastante difícil. Unos 6.000 empleos, según nos confirmó, que hoy en día ya se ha elevado a 18.000. Empleos naturalmente que vienen de la parte privada, pero que gracias al desarrollo de ese sector industrial que de alguna forma u otra lo encontró, según sus propias palabras, en una situación un poquito cuesta arriba, Omar, que costó empujar. Proindustria tiene en 27 de 32 provincias parques o naves industriales que vienen en desarrollo. Y lo interesante de la conversación, que únicamente no es como en años anteriores, manufactura textil como punta de lanza, sino que se ha diversificado, realmente se ha transformado y hoy en día tenemos desde parques cibernéticos, parques de tecnología, naves y demás, donde esa producción manufacturera va desde joyas, licor, insumos médicos, en fin, un crecimiento que sin duda alguna va a fortalecer la economía, va a garantizar pues crecimiento. Y solamente el parque, por ejemplo, de Barahona, como nos confirmó y conversamos, casi 1.800 empleos hay allí y se ha logrado ir dinamizando poco a poco de alguna forma u otra. Bueno, yo te podría decir, mucha gente me ha pedido a mí que invite a un ministro a este programa, que dicho sea de paso es amigo mío personal. ¿Quién es ese? Chu Vázquez. ¿Y cuándo lo tendremos? ¿Estará por aquí, Chu Vázquez? Bueno, vamos a hacer una invitación formal a Chu dentro de su apretada agenda. Es importante que Chu venga y se siente y que esa nube, esa aureola que anda circulando en las redes sociales con la intención de dañarlo y de dañar el gobierno de Luis Abinader, pues que él la aclare. No, pero si está apretada la agenda, vamos allá y lo visitamos en su despacho y le hacemos la entrevista allá. Lo importante es que el público sepa de la situación actual, de las conjeturas que se habla, porque inclusive por ahí escuché que desmintieron una que otra cosa, pero hay una situación un poco difícil y eso es importante que se aclare y que tome el espacio. Se podría decir que hay una mentirita que quieren dañar a Chu. No fue 1 millón, fueron 800,000. Señores, lamentablemente no hay tiempo para más. Será hasta mañana a la misma hora y por el mismo canal que estaremos nuevamente con ustedes en el toque de queda de 8 a 9 de la noche, audiencia preliminar. Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario, y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá.